Bueno, y qué bueno que nos acompaña en un diálogo más sobre justicia y seguridad. Servidor y mi compañero Sergio Aguayo. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Oye, pues Acapulco en estos días ha generado una conversación importante sobre por lo menos dos temas que nos competen a nosotros. Uno simplemente lo enuncio y ya lo abordaremos en otro momento. ¿Qué hacer con el sistema de protección civil que ha fallado clamorosamente en el ámbito federal? Espero que al presidente no se le ocurra militarizarlo también, como ha hecho con aduanas y otros cuerpos. Traemos ahí un problema muy serio de operación del mismo, pues está sujeto a una serie de presiones políticas y quizá también a cuestiones de competencia. Pero el otro elemento que sí entra de lleno en el ámbito de especialidad de este programa es el asunto de la seguridad. Y como Acapulco ha venido declinando en materia de seguridad en los últimos años, después del huracán, se plantea la posibilidad prácticamente de militarizar Acapulco, ¿no? Ya presentó el general secretario, el general Sandoval, el plan de despliegue de la Guardia Nacional, ya con cuarteles y todo muy bien compartimentado. ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Ese es el camino para Acapulco, Sergio? Mira, Leonardo, creo que es la consecuencia lógica de una degradación del tejido estatal y social en Guerrero, que empieza hace décadas, que se agudiza durante la etapa de la Guerra Sucia, cuando hay una represión militar brutal, no solo militar, sino también del aparato de seguridad del Estado y de los municipios, y que va descomponiendo al Estado y curiosamente en aquellas entidades donde prendió la insurgencia armada, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, es en donde se asentó con mayor fuerza el crimen organizado, que es al mismo tiempo, es el elefante que se pasea por las playas y los bulevares de Acapulco y que el Estado mexicano, el gobierno federal, no quiere abordar abiertamente, al menos ni conceptual, ni programáticamente, porque el problema, sí, es el generado por un ciclón, un desastre natural, la inoperancia del sistema de protección civil, pero también porque el gobierno no sabe cómo manejar el enorme poderío alcanzado por el crimen organizado en Ahí, Acapulco. ahí hay dos temas. En el momento de la emergencia, los poderes locales desaparecen, por lo menos temporalmente. Tienes saqueos, tienes un problema de orden público y hay un clamor diciendo, a ver, si se tiene que reconstruir Acapulco, tendríamos que reconstruir el orden público y el tema es quién lo, en este caso, articula. Si las fuerzas del Estado y qué parte del Estado haría esto o las fuerzas del crimen organizado, que tienen una amplia penetración en Acapulco. Yo recuerdo que en algún momento Raúl Benítez me hacía ver, dice, hombre, si están extorsionando a maestros de primaria en Acapulco, la penetración del crimen organizado territorialmente hablando es muy amplia ahí. Pero te pregunto, ante la emergencia la respuesta es manden a la Guardia Nacional y que ponga orden. ¿Por qué? Pues tenemos que repartir despensas, tenemos que normalizar el abasto, pero es sostenible esa estructura ahí donde tienes una vieja resistencia, incluso diría un cierto irredentismo político en contra del ejército. Acabamos de ver las reacciones en el caso de Ayotzinapa, decir, a ver, vas a tener a la Guardia Nacional conviviendo con la sociedad guerrerense permanentemente ya para siempre, y por el otro, pues la resistencia al propio crimen organizado que dirá, oiga, yo vivía feliz en un ecosistema donde tenía la policía local, entonces pues la ponía o a sueldo o la sometía, pero con la Guardia Nacional probablemente tengamos fricciones más duras. No lo sé, estos dos elementos, si fuese una cosa médica, te diría, ¿es la medicina apropiada para el cuerpo de Guerrero? Mira, no lo creo, pero tampoco creo que vaya a cambiar Mm. en lo que le resta el año que le queda a este gobierno, los meses más bien. Añadiría a este diagnóstico, porque se trata de hacer un diagnóstico estructural de Guerrero, a un asunto que ha recibido muy poca atención y que se gesta o explota en el 2023. Cuando detienen a Ovidio Guzmán en enero de 2023, según me dicen fuentes bien informadas, la inteligencia que lleva a la detención de Ovidio Guzmán
es de la Marina. Pero, sin embargo, por razones que desconozco, quien hace el operativo es el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, y hay una mañanera en la cual aparece, en donde se informa el 6 de enero del 2023, el presidente sobre la detención de Ovidio, en donde aparece el general secretario de la Defensa, hablando de cómo fue el Ejército el que hizo todo. Mm. Y a la distancia se ve un ligero gesto de incomodidad del almirante secretario, porque al parecer hay un profundo malestar en la Marina por la fuerza que está adquiriendo el ejército Interesante eso. y que se manifiesta, lo menciono porque si recordamos, las reacciones iniciales del ejército fue darle todo el protagonismo al ejército, Claro. pese a que Acapulco es puerto y por tanto le correspondería al plan Entonces, Marina, tienen ICACOS ahí, tienen la base naval. tiene la base naval, le correspondería a la Marina actuar. Pero bueno, en este repaso creo que probablemente se resuelva porque la disputa entre Marina y Ejército es legendaria, es normal en Sí, todo el sí, mundo. quizá tuvo, digamos, un paréntesis muy favorable en la época de Peña, ¿no? Donde Cienfuegos y Vidal Soberón realmente sí mandaron el mensaje de un trabajo muy armónico, pero históricamente ha habido siempre esa rivalidad. Pero a mí me preocupa además de esa rivalidad la proximidad social, que es un tema, tú lo conoces bien, o sea, una cosa es diseñar una estrategia de seguridad, decir, a ver, movemos tanta gente a tal entidad, y otra es que empiecen a interactuar, ¿no? Con ellos ya sobre bases cotidianas, que estén en la colonia, desfacer entuertos, como diría algún clásico. Yo no sé si esto va a empezar a generar problemas ya en el momento que estén en el terreno, cierta resistencia en contra de la propia Guardia Nacional, pero queda en el veremos, Sergio. Sí, es un terreno relativamente inédito, porque durante la Guerra Sucia sí hubo una presencia en las comunidades, una interacción no muy saludable tal vez, pero hubo una interacción muy intensa del ejército asentado en territorio. Pues los veían como cuerpos extraños o francamente los enemigos, ¿no? Sí, claro. Pero ahora estamos ante una situación totalmente novedosa en la cual el ejército entra a un territorio ocupado ya por el crimen organizado. Y entonces aquí es la reacción de la sociedad, porque la sociedad está dividida. Hay quienes apoyan al crimen organizado y hay quienes lo rechazan. ¿Cómo van a recibir esos dos sectores, además de los que ya están armados, los sicarios, a los cuarteles de la Guardia Nacional? Es totalmente inédito, lo iremos viendo en la medida que pasen los meses y empieza a salir la evidencia de lo que está pasando. Tal vez, y sería deseable que todo funcionara armónicamente, pero Sí, quién porque sabe. otro de los temas que se derivan de esta situación de emergencia es que el Estado Nacional tiene la oportunidad de recuperar parte del terreno que ha perdido en Acapulco. Supongo que perder Acapulco no es una cuestión que se pueda explicar fácilmente en un ámbito nacional, es una ciudad de enorme relevancia, decir, bueno, esta la perdimos a manos del crimen organizado. Es decir, ese lujo no se lo puede permitir el Estado mexicano. Pues no, pero la Pero, pero desaparición puede durante ocurrir, es lo que me quieres No, decir. lo que sucede es que estamos en una situación tan inédita por la desaparición de la Policía Federal. Ya nos habíamos acostumbrado, bien que mal. La Policía Federal se crea en 1999, Ujú. casi al final del gobierno de Ernesto Zedillo, y durante un par de décadas, pues fueron una presencia constante, bien o mal, en fin, no voy a defender a la Policía Federal a No, no, pero toda. estaban ahí. Salgado Macedonio, siendo alcalde, los pedía, que vengan los federales. Yo lo que me pregunto es si van a ser también recibida la Guardia Nacional como ellos, ¿no? Pues es que ya no es la Guardia Nacional, vamos, la podemos llamar de esa manera, pero en realidad es el ejército. Mm. Es el ejército entrenado como ejército para hacer trabajos de conquista de los corazones de la población que están divididos en sus lealtades. Bueno,
sobre todo frente a sí mismos, la supervivencia, y a partir de la supervivencia, ¿a quién le dan la lealtad? Sí, claro. No, y el tema territorial, he visto muchos comentarios diciendo que si de Acapulco se puede desprender una situación como la de Haití, que las pandillas acaben controlando todo eso, espero que no, Nueva Orleans, pero me hacían ver algún observador de la vida pública, dice, no, piensa más bien en Río de Janeiro, donde el ejército, la policía militar, te controla 5 o 6 manzanas, que es la parte próspera, y hacia atrás convive el crimen organizado con lo que pueda. Yo no sé si ese modelo a lo mejor, especie de convivencia entre legalidad e ilegalidad, pueda explicarnos el futuro de Acapulco, pero ojalá sea un futuro brillante en cualquier caso, Sergio. Sí, que no sea una mezcla de Haití con las favelas de Río de Janeiro. No, no, que Vamos, no lo sea. Sergio, pues después de la pausa vamos a platicar con Beatriz Paredes, vamos a tener una conversación interesante sobre cómo se vincula el legislativo con los temas de seguridad. En un instante platicamos con Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, senadora de México, es licenciada en Sociología por la UNAM, con un posgrado en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. En 1973 ingresó al Partido Revolucionario Institucional, instituto político que presidió entre 2007 y 2011. Fue gobernadora del estado de Tlaxcala, ha sido diputada federal en diversas ocasiones y presidió la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Fue secretaria general de la Confederación Nacional Campesina. Se desempeñó como embajadora de México en Cuba y Brasil. Fue presidenta entre 2000 y 2002 del Parlamento Latinoamericano. Bueno, y le damos la más cordial bienvenida a la senadora Paredes, mi compañero Sergio Aguayo y un servidor. Beatriz, un placer tenerte con nosotros. Leonardo, con gran admiración y respeto, mucho gusto. Sergio. senadora, qué gusto que estés en el Colegio de México, en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Yo sé que a ti te gustan las novelas de misterio. Y las bibliotecas. Y las bibliotecas, además. Eres una gran lectora y te gustan las novelas de misterio para entretenerte. Y quiero plantearte un misterio que asombra a la comunidad de estudiosos de derechos humanos. El legislativo, diputados, senadores, tienen 6 comisiones los senadores, 7 los diputados dedicados con temas afines a la seguridad, 3 comisiones bilaterales, pero ninguna aborda abiertamente en su título el crimen organizado, que es el gran problema de la seguridad. ¿A qué explicas? ¿Cómo explicarías al auditorio este enigma? ¿Por qué? Mira, yo pienso que uno de los graves problemas del Estado mexicano y del sistema político mexicano es la debilidad del poder legislativo. Es uno de los grandes asuntos que requiere la reforma del Estado, que ha quedado trunca, que ha quedado pendiente en el proceso de transición democrática del país. Las comisiones en el legislativo son de dictamen, las que son ordinarias. Las comisiones en el Poder Legislativo están señaladas en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y en el reglamento del Senado y en el reglamento de la Cámara de Diputados. Y se subdividen en comisiones ordinarias, que son las comisiones de dictamen, que son las que dictaminan las leyes, tienen facultades de dictaminación y a ellas se turnan las materias que corresponden a su denominación, y las comisiones extraordinarias, que son para análisis, que son para estudios, que son para opiniones, pero que no tienen facultades de dictaminación. De estas comisiones que hablas, la de seguridad pública, en el caso del Senado, es de dictaminación, y la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional no es de dictaminación, es una comisión especial que no surge por la ley orgánica, sino surge por la Ley de Seguridad Nacional
y ahí están específicas sus funciones y sus atribuciones, y una reciente comisión especial que surgió para evaluar los informes y el papel de las Secretaría de la Defensa de las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad pública. Eso fue después de la ampliación del transitorio, exactamente, ¿no? Exacto, es muy reciente. Marzo de este año. Pero tampoco es de dictaminación. Estoy hablando de las comisiones del Senado. ¿Cuál es el enorme problema de las comisiones especiales, de las comisiones extraordinarias, de las comisiones incluso de investigación? Y ahorita te voy a tocar una muy importante, porque aunque el propósito era determinado, su papel roza con temas de seguridad muy serios. ¿Cuál es el problema? Que la legislación no señala que los dictámenes de las comisiones son vinculatorios. Entonces, como no son vinculatorios, no generan consecuencias obligatorias para el Poder Ejecutivo. Son señalamientos políticos, pueden ser recomendaciones morales, pueden reflejar la opinión de la mayoría del aparato político, incluso la unanimidad del aparato político, pero sus acuerdos, sus resoluciones no son vinculatorias. Eso es lo que requiere de una reforma profunda en cuanto al papel y al peso del Poder Legislativo en su relación con el Poder Ejecutivo. Yo diría que ese es el tema estructural. Pregunta puntual y paso a la otra. ¿Las de investigación y las especiales son equivalentes? ¿O hay...? Hay diferencias. Las de investigación generalmente citan, comparecen. Muchas veces las de investigación están ligadas con requerir informes de carácter pecuniario, muchas veces. Me resulta muy interesante que comentes esto de la debilidad del legislativo, creo que es un tema importantísimo en la reforma del Estado. Hay, además de esa debilidad, una cierta rigidez en la forma en que se organiza el legislativo. Tú referías las comisiones tradicionales, defensa, marina, seguridad, etcétera. Y uno detectaría, viendo la agenda nacional, una falta de flexibilidad. Por ejemplo, uno imaginaría que sería fundamental que hubiese ahora dos comisiones, no sé si especiales o con facultades de dictaminar, pero para seguir, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, Beatriz, se antoja que debería ser como el gran asunto que el legislativo estuviera tutelando. Ahora en el ejecutivo no hay cabeza o pastor que lleve el tema de la ciberseguridad, lo acabamos de ver con el caso Guacamayas, y por otro lado, pues hay un asunto ahí latiendo en el corazón de este país que también tiene algo de novela de misterio, el vínculo entre criminalidad y política, que ha sido revelado por periodistas, académicos y algunos escándalos aquí y allá, pero no ha habido una comisión que en el Congreso diga, pensando, por ejemplo, en la del 9/11 en los Estados Unidos, decir, a ver, el gran tema de este país, los dos grandes temas de este país son esos dos. Además de la debilidad, ¿tú me aceptarías, senadora, que hay un problema de rigidez en la forma en que trabajan? Pero yo diría, además ahorita me aboco a la respuesta concreta, a tu proemio. No hay ni cabeza ni pastor, pero no solo para el tema de ciberseguridad, no hay ni cabeza ni pastor, digamos. Hay una persona que pretende concentrar todo, que desapareció a su gabinete y que todas las cosas rebotan en él y en un método único, una aportación al análisis de la gestión pública del mundo, denominado mañanera. Entonces, la mañanera es el alfa y el omega de la gestión pública. Exacto. El sumum del ejercicio público de esta administración. El tema de la cibernética lo empezamos a abordar. La respuesta es que corta horizontalmente varias áreas. En fin. Tienen una de derechos digitales, y ¿no?
¿Qué es subcomisión? Ah, Subcomisión. subcomisión. En la Cámara de Diputados también lo han estado trabajando. Pero yo diría que estas legislaturas han tenido un problema mayor que vale la pena compartir con el público. El Poder Legislativo es un cuerpo colegiado. Es un cuerpo colegiado en donde las decisiones se dirimen por la correlación de fuerzas entre mayorías y minorías. Cuando tienes una mayoría que funciona automáticamente en función de los deseos del Ejecutivo, pues prácticamente lo que tienes es un eco Claro. de lo que sucede en el Claro. Ejecutivo. No una dinámica creativa, no una dinámica que aborde con originalidad cuáles son los problemas y que ni siquiera cumpla a cabalidad con sus funciones constitucionales. Y lo que nos ha sucedido tristemente en esta etapa es que la mayoría de Morena es absolutamente obsecuente, subyugada por el estilo de gobernar muy vertical de este Ejecutivo. Mm. Pero no hay la presión, ustedes no sienten la presión de medios de comunicación, cámaras empresariales, asociaciones de vecinos deseosos de que los atiendan, por ejemplo, el caso de Acapulco, que buscan, fueron a la Ciudad de México hace ya tiempo a la Cámara de Diputados exigir, ¿no sienten esa presión? Y actuamos en consecuencia, independientemente de la presión que desde luego existe y de que reconocemos la exigencia de la sociedad, y qué bueno que así sea, entre más participativa sea la sociedad, mejor para la democratización del país. Las comisiones especiales que han surgido precisamente porque las hemos planteado desde la oposición. Algunas específicamente las he planteado yo personalmente, que es una de las que les quiero hablar, que se relaciona con un tema gravísimo de seguridad. El tema de la comisión de seguimiento para el gravísimo problema que sucedió en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Claramente. Que en realidad fue Donde murieron calcinados más de 40 personas. un asunto, un crimen de negligencia. La verdad es que es inconcebible cómo no ha actuado el gobierno mexicano ateniéndose a principios jurídicos básicos. Exigimos que se formara una comisión de seguimiento, se formó, logramos que empezara a sesionar, en fin, es una comisión plural. Fuimos a Ciudad Juárez y quiero decirles que lo que pudimos constatar fue verdaderamente vergonzoso. Me avergüenza como mexicana y me avergüenza como una persona que ha estado ligada al ejercicio de la función pública, que se haya sido capaz, por quienes estuvieron en esa estación migratoria, de permitir que se diera ese accidente, que de veras tiene que ser calificado como un homicidio por Sí, fue terrible. negligencia. Pero preguntarte creo que va a ayudar mucho a nuestra audiencia y para el propósito central de esta emisión que tanto valoramos, que hayas aceptado venir. Por ejemplo, esa comisión, ¿qué competencias tiene? Ustedes van, constatan ese hecho, lo hacen público, pero ¿hay alguna otra consecuencia? No, Beatriz? ese es el problema de que no sean vinculatorias. Eso es. Ese es el problema. O sea, ustedes van a rendir un último Nosotros informe. rendimos un informe, pero por ejemplo, en la falta de respeto del Ejecutivo Legislativo, el presidente de esa comisión especial, que es un senador de Morena, o sea, no es que la oposición esté molestando y la oposición siempre señalando cosas que no existen. No. Esta es una comisión plural. El senador de Morena citó a una funcionaria pública responsable de atención a las víctimas, la citó formalmente, por oficio, etcétera, para que empleara la información y no se presentó. Decidió no presentarse. Entonces, son de las cuestiones que es indispensable resolver en el equilibrio entre poderes. Y ahí tenemos que hacer una gran alianza entre los poderes públicos interesados en el desarrollo de la democracia y en servirle verdaderamente a la sociedad mexicana
y los comunicadores y los medios de comunicación, porque lo que necesitamos es estar aliados todos los que queremos que el país marche bien. Dejo pendiente una pregunta sobre o te la hago, pero luego, bueno, si te la hago y luego te pido que me permitas hacerte otra sobre Fuerzas Armadas, sobre la Comisión Bicameral. El Instituto Nacional de Migración, que es el responsable de lo que pasó en Ciudad Juárez, empieza con Tonatiuh Guillén como titular, sale cuando Trump chantajea a México en junio de 2019 y ponen a este señor Francisco Garduño, que es un inepto. Realmente es negligente, no tiene la capacidad para tener un cargo. Pasa lo de Ciudad Juárez, en ese proceso transfiere el presidente la responsabilidad de dar seguimiento a migrantes de gobernación a relaciones exteriores y está, hasta donde sé, en relaciones exteriores. Cuando fue la ahora canciller Alicia Bárcena, salió el tema de Ciudad Juárez y de qué están pensando hacer relaciones exteriores sobre migrantes. Cuando fue la canciller Alicia Bárcena salió el tema de migración y cuando fue la secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde salió el tema de migración también. Y prácticamente en todas las comparecencias importantes ha salido el tema de migración, porque yo diría que en este momento es uno de los problemas más serios que existe en el país. Es un tema que tiene que ver con las relaciones internacionales y particularmente con nuestra relación con los países vecinos de Centroamérica y con nuestros compatriotas de la patria grande de América Latina que se sienten muy maltratados en México porque están siendo maltratados. Claro. Y eso no lo podemos ni admitir ni aceptar como la normalidad del trato que el Estado mexicano debe de darle a los ciudadanos de otros países. Es un problema que tiene que ver con el flujo de presupuestos para las regiones que están recibiendo migrantes, que requieren incrementar sus servicios públicos, que requieren tener mayores recursos para refugios, para albergues. Es un tema de la política exterior fundamentalmente con Estados Unidos, pero no nada más. Entonces es un tema que corta en todas las direcciones y es claro que no hay una política suficiente, clara, pertinente, integral. Al parecer, se están poniendo de acuerdo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación para precisar campos de acción y para precisar responsabilidades precisas. Oye, en el ámbito legislativo, ¿cómo se va? Si hay un principio de especialización o de interés puro, ¿no? Las personas conversamos sobre temas cuando nos interesan o profundizamos, cuando, no sé si a ti te gusta el área de América Latina, pues voy a participar en esa comisión, en la que tú eres experta, o si el ámbito de la Cuenca del Pacífico, América del Norte. En materia de seguridad, a mí me sorprenden los nombramientos. Cuando veo que en defensa está Salgado Macedonio, yo digo, ¿será que es un experto en temas de defensa nacional o es un reparto de cuotas? O sea, no hay un principio de especialización. Me ha tocado entrevistar, por ejemplo, el de la bicameral, que supervisa los órganos de inteligencia, y no parece que le apasione el tema, ¿no? Mientras más rápido te baten, ¿sí me explico? Parece que es mejor para ellos. ¿Cómo se reparten los liderazgos de las comisiones y cómo se van formando las comisiones entre legisladores de distintos partidos? Es decir, a ver, a mí el tema de América Latina o de migración me interesa, ahí puedo aportar y generar digamos, una comunidad de discusión en el propio legislativo. Pero ¿cómo se integran las comisiones? ¿Cómo se reparten las presidencias? ¿Son más bien cuotas para partidos? Te decía que las cámaras rigen su poder interno a través de los números que tienen los grupos parlamentarios, en función del mayor volumen de curules que tiene cada grupo parlamentario. Entonces, quien parte el queso es el grupo mayoritario. Sí, lo entiendo, pero Morena Entonces, diría... a partir de quien es el mayoritario,
es el que tiene el mayor número de comisiones. Ujú. Y después se distribuyen proporcionalmente, numéricamente, las comisiones. Generalmente el grupo mayoritario escoge para sí la presidencia de las comisiones estratégicas. Sí. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, normalmente el grupo Presupuesto. mayoritario se queda con presupuesto. En fin, en la Cámara de Senadores normalmente se queda con relaciones exteriores. Entonces, normalmente se queda con las comisiones estratégicas y a partir de ahí empieza una negociación en función de las exigencias de su grupo y en función de las exigencias de los otros grupos y del peso de los otros grupos. En el caso de Morena, pues la verdad es que no había muchos legisladores con un gran O expertise. también entra ahí la tómbola. Pues No, porque lo que pasa es que la tómbola ya había entrado, entonces tampoco había mucha tela de dónde cortar en sí, pero algunos tómbola casos. para elegir legisladores, pero decir, oye, ¿quién va a Defensa Nacional? En migratorio alguna vez estuvo Ana Gabriela Guevara y tú dices, pues bendito sea Dios. Si Ana Gabriela Guevara es la que más se entiende de No, temas en el migratorios, que caso, baje Dios y lo vea. en el caso de este Senado, ha habido algunos nombramientos que sí se ligan con cierta coherencia. Por ejemplo, Está es, ligado a la pericia o la sí, es experiencia del coherente legislador. que Olga Sánchez Cordero presida justicia. Claro. Eso es coherente. Pero hay otros nombramientos que no, Defensa Nacional, por ejemplo, que no se parece relacionan, muy... que no se relacionan específicamente. Ya que tocaste defensa, yo traigo una pregunta atravesada, una inquietud. Las Fuerzas Armadas se han empoderado, no hay ninguna duda, no voy a dar detalles. Y es evidente que son renuentes a la rendición de cuentas. Y es también evidente que el presidente no tiene gran interés en pedirles que rindan cuentas públicas. Supongo que en privado sí les puede llamar la atención o les dice algo. La Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada se crea precisamente para recibir un informe semestral sobre lo que están haciendo a raíz de la transferencia a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En tu experiencia, en tu impresión, ¿hay disposición de los altos mandos de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas ante el legislativo? No ante un periodista, se entiende, pero ante el legislativo. Mira, yo solamente recuerdo que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Si este presidente guardó en altísima secrecía los segundos pisos del periférico cuando era jefe de gobierno, pues el que no tiene mucha voluntad de rendición de cuentas es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Me parece que ahí ha habido más bien un diseño que no creo que sea el más saludable, porque me parece que han abusado del concepto de seguridad nacional para algunas obras públicas que simplemente son grandes obras públicas, que se les debería dar el tratamiento en el manejo de la administración pública como lo que son grandes obras públicas y no vincularlas con el concepto de seguridad nacional. Y que si en algunos aspectos abarcan espacios o razones de seguridad nacional, que esas no sean aducidas para no rendir hagan una versión pública, sí, ¿no? que De no eso. para no rendir cuentas. Te entiendo, pero en tus diálogos, en tu interacción con las Fuerzas Armadas. Yo tengo muy pocos diálogos, yo no formo parte de esa comisión. Formas parte de la bicameral de seguridad nacional. de seguridad nacional. Esta es una De seguimiento, comisión sí. de seguimiento muy recién formada. El representante que es Cristóbal Arias quien la preside ahora, ¿no? Ahora la preside porque la Monreal. presidió Monreal cuando pidió licencia Monreal y Cristóbal, pero te ofrezco ver, lo que sé es que las reuniones que han tenido han fluido bien.
ha habido Pero no es lo más estético que se dé la reunión. disposición. He oído las dos partes y todos han dicho que qué bien. Después de un escarceo ahí que el general dijo, no me invitaron apropiadamente, se crea esta comisión, pero que debata reservadamente me parece difícil de entender. Yo entiendo, y aquí va la pregunta, que los legisladores que participan, tú en la bicameral, que tutela órganos de inteligencia y todo lo demás, y esa estén regidos por el secreto, ¿no? Es decir, oiga, lo que se va a tratar aquí son asuntos de Estado y usted no puede salir. Pero no habría manera que tuviéramos una versión pública más jugosa, por ejemplo, de estas reuniones de la de seguimiento. Se los planteo, yo se los propongo, me parece que sería saludable para todos. Yo se los propongo. Ya. Pasando al ámbito de tu competencia, lo otro es la pregunta que es si los militares van a estar dispuestos a rendir cuentas, así como se han empoderado y están ejerciendo o usufructuando los resultados de ese empoderamiento. En tu ámbito de competencia, otra institución que se ha empoderado es el Centro Nacional de Inteligencia, que lo sacan de gobernación para pasarlo directamente a la presidencia. ¿Qué opinión tienes del CNI antes CISEN, antes DICEN? Fíjate, mi querido Sergio, que solo porque tú dices que se ha empoderado, lo creo. El ejército. No, DICEN. el Centro CNI. de Inteligencia. A mí me parece que una de las áreas en las que el Estado mexicano necesita hacer un gran esfuerzo es en inteligencia. En términos estratégicos, de fondo. Por ejemplo, este centro de atención a los migrantes. Yo diría que todos los centros de atención a los migrantes, primero, no deberían retener a los migrantes como si fuera prisión. Primero, porque es absolutamente ilegal. No está facultado en ninguna ley. Segundo, porque es extraordinariamente riesgoso. Si tú tienes un área de inteligencia que no se da cuenta que el Instituto de Migración está cometiendo ese error brutal que pone en enorme riesgo al Estado mexicano, pues te diría que de mí dependió el CISEN algunas veces. Cuando fui subsecretaria. Cuando fui subsecretaria, yo te diría que eso hubiera sido un jalón de orejas más de jalón de orejas. ¿Cómo demonios está pasando esto sin que nosotros estemos enterados? Eso no puede suceder. Las caravanas, nos enteramos bastante después de lo que nos debimos haber enterado. Hablo como México, como sociedad mexicana, ya qué te digo como Estado mexicano. Y lo que es absolutamente imperdonable es no saber 20 horas antes que venía una tormenta tropical que se iba a convertir en huracán. No me digas que esté en poder. Oye, No, hombre, ahí el problema es que sí se supo, pero no se actuó, que es un tema típico en la toma de decisión del gobierno. Preguntarte, en la bicameral, ya que tocamos ese asunto, ¿ha habido un ánimo de rendir cuentas? ¿Ha habido, por ejemplo, les pasan a ustedes el catálogo de los seguimientos telefónicos? No, pero esa no es atribución de la bicameral. No es un tema... La agenda de riesgos y el seguimiento... Nos presentan la agenda de riesgos. Y el seguimiento, es decir, los enemigos del Estado son estos y lo estamos viendo. ¿No les informan a ustedes eso? Nos presentan la agenda de riesgos, hacemos una valoración de la agenda de riesgos, hacemos algunas sugerencias de ajustes, pero no hemos estado por responsabilidad recíproca en un interés detallado de seguimiento personalizado. O sea, para efecto práctico, el órgano de inteligencia no tiene supervisión legislativa en su operación cotidiana. Para efectos prácticos, esa no es la función de la comisión bicameral. La comisión establecida por la ley tiene que ver con la revisión de las políticas en términos generales, no para la supervisión del informe de la actuación en términos específicos. Relacionado con eso,
Y sobre mi hipótesis del empoderamiento del CNI, el CNI controla el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que es quien recibe la información de los 5 centros regionales de fusión de inteligencia, 3 del Ejército, 2 de la Marina. Por tanto, debe tener un panorama general de la agenda de riesgos, y en ese sentido pregunto si alguna vez les han presentado un mapa de la presencia del crimen organizado en el país. No necesitas dar detalles, yo sé que son temas, pero ¿ha habido la disposición de hacer un diagnóstico? Ha habido la disposición de presentarnos el mapa. Ha habido la disposición. Entonces sí lo tienen. Probablemente lo tengan. Pero no se los ha presentado. Pero ha habido la disposición. A ver, explícame eso. La comisión bicameral ha tenido un problema debido al poder legislativo, no al poder ejecutivo, de mala operación. Bueno, se han reunido según un conteo 2 veces del 2019, porque cancelaron 3 reuniones, 3 fueron de instalación. No sé si en las de instalación sesionan, porque en ese caso solo ha habido 2 reuniones en todos esos. No, hemos tenido más reuniones, no bastante más reuniones. El problema es que es una reunión en donde la representación de Morena en la Cámara de Diputados ha tenido subes y bajas, dimes y diretes, y la integración del quórum ha sido un asunto complejo, y la definición de la presidencia ha sido un asunto complejo por la insistencia de Morena, Cámara de Diputados. Es absolutamente apasionante todo lo que nos estás contando. Entonces tenemos la bicameral que lleva los temas de seguridad, que nace a la luz de seguridad nacional. Seguridad nacional, sí, a la luz del cambio de la ley, la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, y está la otra que da seguimiento a precisamente el despliegue, sí, ligada a la ampliación el calendario, ¿no? de la Guardia Nacional, el transitorio. Hace poco tiempo también modificaron. Y hay de dictamen. La de defensa y seguridad. Hace poco modificaron la Ley de Seguridad Nacional en respuesta a la detención del general Cienfuegos, y se contemplaba que se iba a ordenar de otra manera el despliegue de agentes extranjeros en nuestro país. ¿Participa de alguna manera el legislativo en eso, o es una función que solamente quedó? Básicamente era una ley con una modificación anti-DEA, la leyeron así algunos. ¿Participa de alguna manera el legislativo o queda solamente como una función del Ejecutivo? Que por cierto no sé quién la cumple, si Secretaría de Relaciones Exteriores o Secretaría de Seguridad. Es solamente una función del Ejecutivo. El legislativo no entra a ver el despliegue de... No tiene. Si tú como senadora pidieras al general Audomaro que te presentara ese mapa, ese diagnóstico del crimen organizado, ¿tendrías la potestad de hacerlo? Tendría que ser por un acuerdo mayoritario de la comisión bicameral. Tú como senadora no puedes... Yo como individuo puedo, y él tiene la facultad de decirme, espero el acuerdo mayoritario de la comisión o un mandato del Senado, de la Junta de Coordinación Política, con tales y tales atribuciones. Lo menciono por un hecho que no sé si en el auditorio se han dado cuenta. Ningún gobierno de ningún partido nos ha informado el tamaño que tiene el crimen organizado en México. No tenemos una evaluación del gobierno. Son anécdotas que nos van contando, pero carecemos de ese mapa. Una comisión especial sobre eso, ¿no? ¿Estaría bien? Pues con la eficiencia que tienen las comisiones especiales, yo no sé si lo que tenemos que hacer realmente es reformar la ley orgánica y hacer que las definiciones que toman las comisiones especiales sean vinculatorias y que sus mandatos sean obligatorios
para las distintas áreas del Poder Ejecutivo. Los espacios para la glosa del informe sirven para algo, es decir, cuando comparecen los funcionarios, yo no sé si den, más allá del propiamente debate político, algún elemento como para normar o que el legislativo pese más en la preocupación más amplia que tienen los mexicanos. Déjame subrayar, senadora, que 2/3 de los mexicanos viven inseguros y que en todas las encuestas aparece que lo que más les preocupa es el tema de la seguridad. Sin duda sirven. Pero es que nosotros partimos del principio de que los funcionarios, todos los del Poder Legislativo, del Ejecutivo, del Poder Judicial, tenemos ética. Partimos de que las personas que nos dedicamos a la actividad pública tenemos vergüenza. Ya. Y si tú tienes vergüenza y si tienes ética pública, si en tu comparecencia demuestran que eres incompetente o que mentiste o que estás cumpliendo muy mal tu función, pues perdónenme, pues, tendrías que renunciar o tendrías que rectificar. El debate público sirve y sirve recordarle a la gente que tiene que actuar con ética pública. Claro. O sea, si no recuperamos la moral pública, si no recuperamos la credibilidad, el señorío del ejercicio decencia, público, ¿no? pues, la decencia, simplemente la decencia, bueno, entonces, francamente, estamos en un proceso de deterioro. Oye, nos está comiendo el tiempo y empezó Sergio haciendo preguntas de novelas de misterio. Yo tengo una última que formularte y es que me resulta todavía insuficiente la explicación de por qué arrancó este sexenio con un consenso constitucional en materia de formación de la Guardia Nacional, le dieron al presidente una unanimidad para formar ese cuerpo y de pronto se fractura ese consenso. El presidente pide una reconsideración que termina con un transitorio que divide al país. Pero tenemos claro, esa es la pregunta del misterio, o sea, ¿qué llevó al presidente a fracturar el consenso constitucional en la política pública y la creación del órgano de seguridad más importante de esta administración? ¿Tú lo tienes claro después de todos claro. estos años? Que el presidente nunca quiso que la Guardia Nacional sea una institución civil, nunca quiso. Misterio resuelto. Él siempre, desde sus primeros discursos, hablaba de que la Policía Federal Civil era corrupta. Y lo mismo pensaba sobre policías estatales y municipales. Y por tanto, si no tenía esos apoyos el Estado, solo quedaban las Fuerzas Armadas. Sí, pero fracturar un consenso constitucional que hipoteca la viabilidad de la Guardia Nacional para el próximo sexenio, me parece que es verdaderamente hundir el barco, ¿no? ¿Qué pronosticas para el 28 cuando en teoría la Guardia Nacional debe regresar a control civil? ¿Qué crees que pueda pasar con esa visión de Estado y de historia que tienes? Mira, yo pienso que la estrategia de seguridad nacional debe ser una estrategia distinta a la que se ha aplicado. Yo creo que deben jugar un papel muy relevante los estados y los municipios. Tengo una visión genuinamente federalista sobre el tema. Me parece que la Guardia Nacional debería ser un órgano auxiliar, no un órgano central. Yo tendría policías municipales robustas, muy bien capacitadas, policías estatales robustas. A lo mejor generaría algunos cuerpos especializados, eso es para un gran debate. Una Guardia Nacional civil como gran policía auxiliar, haría un diseño distinto, muy federalista, con recursos para los estados y con una gran labor de inteligencia y con alta tecnología. Y en teoría en esta comisión especial de seguimiento les están informando cómo se están desarrollando también las policías locales para depender menos efectivamente de digamos, forma centralista que de todas maneras ha dado pobres resultados, ¿no? Ahí están los homicidios. Pero es que además el más alto porcentaje de delitos son de fuero común. Claro. Y la gente vive en lo concreto, en su municipio, en su avenida, en su calle, en fin. Qué buen punto, porque si en las mañaneras informan muchos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre homicidios, pero la mayoría son del fuero común, no son de competencia federal, lo cual es un absurdo
en términos lógicos. Así estamos. Pues hemos aprendido un montón Al de ti, contrario, senadora, como siempre. de cómo mal funciona el Congreso, más bien. A partir de ahí viene el diagnóstico y algún día Tendremos que robustecerlo. por Reforma del supuesto. Estado. Pero un placer enorme tenerte Muchísimo con gusto, nosotros. Leo. Bueno, y hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos la semana próxima en otro diálogo de justicia y seguridad.